El pasaje de hoy es 2 Samuel 9, versículos 1 al 13. Leamos juntos. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo: ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Compartiremos la palabra con el título David y Mefiboset. Hay un dicho que dice que la rana no recuerda cuando era renacuajo. Es una expresión que señala la tendencia de algunas personas a cambiar después de recibir poder. Una persona que antes de tener poder era verdaderamente humilde. Después de obtenerlo, a veces cambia tanto que uno se pregunta si de verdad es la misma persona. No es raro ver esto a nuestro alrededor. Lincoln también dejó una frase así: Casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. Es decir, si queremos probar el carácter de una persona, no hay que darle sufrimiento, sino poder. Hay que darle autoridad. Es una frase muy significativa. La verdadera condición de una persona aparece más delante del poder que delante de la adversidad. Antes del pasaje de hoy, aparece una persona puesta delante de esta prueba. Esa persona es David. El reino de David está creciendo con gran fuerza y rapidez. Como meditamos en el pasaje de ayer, Dios hacía que David venciera donde quiera que iba. Ahora, las naciones alrededor de David tenían que escoger. O se inclinaban ante David y le pagaban tributo, o hacían guerra contra David y luego, como nación derrotada, terminaban sirviéndole. Así de fuerte era el reino de David. También internamente el reino de David iba tomando una organización firme. David estableció a varios oficiales para que administraran los asuntos del reino. Dios dio al reino de David una estabilidad sólida, no solo externamente, sino también internamente. En ese momento saldría a la luz la verdadera apariencia de David. Porque David había recibido poder. En el tiempo de la aflicción, vivió aferrándose humildemente a Dios. Pero ahora, cuando recibió poder, ¿cómo sería la apariencia de David? Afortunadamente, David conservaba bien su primer corazón. La prueba aparece en el versículo 1. Leamos juntos el versículo 1. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Amén. En el momento en que tiene poder, David recuerda los tiempos difíciles, y recuerda la promesa que hizo en aquellos días de dificultad. Esa promesa era el pacto que había hecho con Jonatán, hijo de Saúl. En 1 Samuel 20:15 se registra que David y Jonatán hicieron pacto entre sí,
Y que Jonatán dijo estas palabras a David. Las voy a leer. Es 1 Samuel 20:15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Amén. Jonatán ya está diciendo que no él, sino David, llegaría a ser rey. Y cuando llegara ese tiempo, le pide a David que no aparte la misericordia de su casa. El sentido es este: protege a mis descendientes, guárdalos. David, ahora convertido en rey y con gran poder en sus manos, recordó el pacto que había hecho con Jonatán. Y guardó esa promesa. Recordó ese pacto y mandó buscar si había algún sobreviviente entre los descendientes de Saúl. Quería encontrarlos y cuidar de ellos. A simple vista, esto puede parecer algo natural, pero en realidad no lo era. La familia que él intentaba conservar con vida era la familia del rey anterior. Cuando cambiaba una dinastía, tratar bien a los descendientes del rey anterior no era algo que sucediera en la sociedad antigua. Lo básico, lo más básico, era exterminarlos por completo. Así es la regla de la gente de este mundo. Conocemos muy bien la familia Wang, la antigua casa real de Goryeo. Después de la fundación de Joseon, esa familia fue casi completamente exterminada. Para esconderse y sobrevivir, se dice que algunos cambiaron el apellido Wang, escrito con el carácter de rey, trazándole una línea para convertirlo en apellidos como Jeon u Ok. Esa historia es ya muy conocida. También está en el mismo contexto la historia de aquella película que se hizo tremendamente popular hace poco, la historia del hombre ligado al rey. Yo todavía no he tenido tiempo de verla, pero la triste historia de Dan Jong cuenta que fue purgado por su tío, aunque ni siquiera era de una casa real reemplazada, sino de su propia parentela. Pero ahora David no está buscando a los descendientes del rey anterior para eliminarlos. Los está buscando para cuidarlos. David encontró a Mefiboset, hijo de Jonatán, y lo hizo traer al palacio. Y le dijo así. Es el versículo 7. Leámoslo juntos. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. David le dice que por amor de su padre Jonatán hará misericordia con él, y le devuelve todas las tierras de Saúl. Y hace que Mefiboset coma a la mesa del rey junto con él. El hecho de hacerlo comer a su mesa probablemente tenía dos significados opuestos al mismo tiempo. Uno era el deseo puro de mostrar gracia. El otro era la intención de mantener cerca a la familia del rey Saúl y así eliminar de antemano la posibilidad de una rebelión. De todos modos, David trató bien a Mefiboset. Conservó con vida la línea del rey anterior y además le devolvió la tierra. Esto fue algo extremadamente sorprendente, algo excepcional. Hermanos y hermanas, ¿cómo pudo David tomar una decisión así? Esto es muy importante para meditar en el pasaje de hoy. Pienso que la respuesta puede estar en una palabra que aparece con frecuencia en el texto. Antes de observar el pasaje de hoy, en el texto que acabo de leer, donde David y Jonatán hacen una promesa, en 1 Samuel 20, 14 y 15, aparece una palabra traducida como misericordia. Y en el pasaje de hoy, en los versículos 1, 3 y 7, aparece la misma palabra, traducida también como misericordia. En hebreo, es la misma palabra. ¿Cuál es? Es la palabra que muchos de ustedes conocen, Esed. En 1 Samuel 20, cuando se habla de la misericordia de Jehová y de la misericordia de David, se usa esta palabra, Esed. Y en el pasaje de hoy, en los versículos 1, 3 y 7, la misericordia de Dios que David quiere mostrar a Mefiboset se expresa precisamente con esta palabra, Esed. Entonces, si preguntamos según qué vivía David, la respuesta es esta. David no vivía según la tradición humana que mata a las personas de la antigua casa real. David vivía según la misericordia de Dios que guarda el pacto, según el Esed de Dios. Esto es sumamente importante. La palabra Esed contiene concretamente el sentido de gracia, basada en el pacto. En cada lugar donde se usa esta palabra, vemos que el pacto ha sido violado, pero el pacto no queda roto.
El pacto entre Dios y nosotros fue violado de nuestro lado, pero Dios sostiene ese pacto violado y no lo rompe. Por eso el pacto sigue siendo guardado. ¿Y de qué manera se guarda? No se guarda porque la otra parte haya cumplido bien el pacto, sino porque Dios es fiel, porque Dios es misericordioso, porque Dios es lleno de gracia. Por eso Él no rompe el pacto, sino que continúa guardándolo. Este es el pacto del Esed de Dios. Nosotros no pudimos guardar fielmente el pacto, y lo quebrantamos, pero Dios no lo quebrantó. Desde el lado de Dios, Él lo sostiene, lo guarda, y permanece fiel. Eso es Esed. Lo importante es que David lo practicó. Antes de llegar a ser rey, David habló de Esed. Y después de llegar a ser rey, David practicó Esed. Aun después de convertirse en rana, recordaba cuando era renacuajo. Aun teniendo poder, vivió sin que su humanidad cambiara. David no vivió según las reglas ni las tradiciones del mundo. Vivió únicamente según la regla de Dios, según la gracia de Dios, incluso después de llegar a ser rey. Amados hermanos y hermanas, ¿según qué estamos viviendo nosotros? No estaremos viviendo según las reglas de este mundo y según la manera en que vive la gente. Estamos viviendo según la regla del reino de Dios, según la manera en que Dios nos trata. Dios nos trató con la gracia del Esed. Nosotros no pudimos guardar el pacto de Dios, pero Dios siguió guardando fielmente el pacto que Él mismo hizo, de manera unilateral. Por esa gracia hemos llegado hasta aquí, y aún ahora vivimos por esa gracia. En el nombre del Señor, los bendigo para que todos ustedes vivan también hoy, por esta gracia. Así como Dios, fiel al pacto, nos trató a nosotros, que no teníamos ningún mérito, con gracia y misericordia. ¿Qué tal si ahora nosotros también guardamos esta regla del reino de Dios, y tratamos con este Esed a nuestra familia, a nuestros vecinos y a los compañeros que encontramos en el trabajo, sirviéndolos en silencio? Por más difícil que sea la persona que nos hace sufrir, será para nosotros como Saúl fue para David. Será como Saúl, que intentaba matar a David. La gracia del Esed que hemos recibido, ese amor perfecto que recibimos de Dios, aun si otras personas nos pagan como enemigos, nosotros podemos ofrecerlo con bondad a alguien más, compartirlo, y vivir así. En el nombre del Señor, los bendigo, para que este sea nuestro día de hoy.